nacional o extranjera, lo que dejará cesante a los microempresarios locales que viven en esa ciudad y que representan a más de 1000 familias que perderán su sustento. Luego, por encargo del diputado señor Manuel Monsalve, se hace llegar carta y presentación de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, FENAPRU, mostrando su preocupación por la implementación de los servicios de saneamiento rural. También una comunicación del señor Cristian Peña Morales, alcalde de la comuna de Leu, señor Carlos González Arcos, concejal de la comuna de Leu, y señora Lilian Vera Pérez, dirigente social de la Isla Mocha, en la que se indica que el pasado viernes 9 de julio lamentablemente ocurrió un accidente aéreo que involucró a una avioneta monomotor, que contaba con subvención del gobierno, con la tarea de conectar a los habitantes de Isla Mocha en la región de Biobío con el continente, resultando sus 5 tripulantes con lesiones graves. Por lo anterior, solicitan se tenga bien invitar con carácter urgente al ministro de Transporte y al director general de Aeronáutica Civil para que informen sobre los hechos ocurridos, la investigación en curso y el proceso para restablecer el servicio luego del lamentable accidente aéreo. Una moción de los diputados señor Ibáñez y Álvarez, don Sebastián, y de la diputada señora Girardi Sandoval, que modifica la ley 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales para prorrogar los plazos establecidos en su artículo 2 y 4 transitorio y regular algunos aspectos del programa de asistencia para la obtención de licencias previsto en su artículo 7 transitorio. Finalmente, una copia de la carta del señor Claudio Morales, vocero de la Coordinadora de Taxistas Independientes de Chile, con atrás, en la que hace presente la dificultad que tienen en los momentos actuales que vive el país para subir las tarifas, habiéndose visto aumentado sus costos de operación, y solicita el respectivo subsidio. Esa es la cuenta, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en puntos varios. Muy bien, hay alta concurrencia en eso. Diputado Ilavaca, diputado Rodríguez, diputado Mulé, diputado... no, ¿había alguien telemático, parece? Don René Manuel García. Diputado Alinco, diputado García y diputado Flores. Diputado Ilavaca. No, usted va de segundo, el señor Mulé de tercero, García de cuarto, el diputado Alinco de quinto. Presidente, muchas gracias por esta oportunidad de poder hacer presente una situación que ya se está haciendo repetitiva y dramática en todo el sur de Chile y creo que en todo el país. Y esto dice relación con la calidad de las telecomunicaciones y en particular el Internet de nuestro país. Ya es costumbre para aquellos que recorremos las regiones el escuchar los reclamos permanentes de diferentes sectores rurales sobre la mala calidad del Internet. En una época de pandemia, donde el trabajo se hace telemático, donde los estudiantes estudian a través de las conexiones de Internet, y es normal, ya casi es un hecho de la causa que en Chile los sectores rurales se ven absolutamente desplazados en términos de conectividad. Y es algo que pareciera que ya, como nos acostumbramos, nadie hace nada. Y las empresas hacen lo que quieren, el gobierno no entrega ningún tipo de solución concreta para las grandes deficiencias que tienen la situación de las conexiones en los sectores rurales, y la gente ya como que normalizó esto que es absolutamente injusto. Yo espero que en algún momento desde la Subtel nos planteen cuáles son las políticas tendientes a solucionar estos graves hechos. Pero lo que me encontré la semana pasada en una población de la comuna de Valdivia es doblemente preocupante. Y me refiero a lo que sucede hoy día en la población Pablo Neruda y Yáñez Zavala de la comuna de Valdivia. Porque ya que hemos normalizado de que la calidad del Internet de las zonas rurales es mala, situación que, insisto, no es para nada normal, pero ya lo normalizamos y pareciera que no vamos a tener solución en este gobierno, lo que hoy día está sucediendo en la población Pablo Neruda y Yáñez Zavala es atroz, porque son poblaciones que quedan casi en el centro territorial de la comuna de Valdivia, pero tienen graves problemas de conexión en Internet, ¿ya? No tienen conexión a Internet. Y cuando van a pedir los servicios, la respuesta de las empresas de telecomunicaciones es: no hay factibilidad. No hay factibilidad en el centro territorial de la ciudad. Entonces los dirigentes vecinales, y tengo que rescatar a su presidenta, me decía: diputado, no tenemos la posibilidad de tener clases,
nuestros hijos de calidad. ¿De qué manera podemos nosotros hoy día estar conectados? ¿Cómo nos conectamos, me dice el diputado? ¿Sabe cómo? Contratamos un plan de teléfono y con el teléfono le compartimos internet a nuestros hijos. Ojalá que no me llamen por teléfono mientras ellos están en clases. Yo pido, señor presidente, que se pueda revisar por parte de la Subtel la situación que ocurre en la población Pablo Neruda y Yáñez Zavala respecto a la factibilidad de servicios al interior de estas poblaciones, toda vez que lo que sucede en la ciudad no es admisible. Y además de los problemas de factibilidad, solicito se lleve adelante también un proceso de fiscalización respecto a la calidad de los pocos lugares que tienen factibilidad. De los pocos lugares que tienen factibilidad. Porque además tienen en internet aquellos lugares caros y servicios de mala calidad. Y claro, en Chile nos hemos acostumbrado también, y nos pasa a nosotros incluso, y lo hemos discutido en varias oportunidades en esta comisión, que para poder presentar un reclamo a la empresa prestadora de servicio, el call center, pasamos 2 horas discutiendo con ellos. Y nos cansamos y dejamos las cosas así. Y eso lamentablemente no puede seguir sucediendo. Y en el caso de la población Pablo Neruda y Yáñez Zavala es doblemente complejo la situación, porque al lado queda la Villa El Bosque, donde tenga la seguridad, presidente, que todos los vecinos que tienen una situación socioeconómica un poquito superior, sí tienen los servicios de internet, sí la empresa le dan factibilidad. Esta es una situación dramática que hoy día viven. Yo me comprometí con los dirigentes vecinales de la población Pablo Neruda en proceder a hacer esta denuncia y espero que se lleve adelante los procesos de fiscalización solicitados. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ilavaca, y ya vamos a hablar sobre el punto para poder tomar el acuerdo. Diputado... Estoy pidiendo la palabra, presidente. Estoy pidiendo la palabra. Sí, diputado, ya se la voy a dar. En el orden vamos a ir con el diputado González, con el diputado Mulé, usted, el diputado Linco y quien preside, colega. Diputado González. Gracias, presidente. Son 2 puntos varios. El primero tiene que ver con la comuna de Melipilla, a solicitud de la alcaldesa Lorena Olavarría, que señala que en la comuna los servicios de transporte público no estarían cumpliendo con las licitaciones. La empresa Ruta Bus 78 y Buses Melipilla-Santiago son empresas que deben ser fiscalizadas y lo que quisiera solicitar es que podamos oficiar al Ministerio de Transportes para pedir copia de las fiscalizaciones y de las sanciones por incumplimiento de los recorridos que pudieran haber tenido. Y al mismo tiempo pedir que se fiscalice, ¿verdad? Porque aparentemente no se han tomado las medidas, se tomen medidas para que se cumpla con los recorridos porque las familias quedan abandonadas, sin transporte. Y si no se están cumpliendo con las licitaciones, bueno, tendrán que perder sus concesiones y tendrán que ser otras empresas las que sí cumplan con el transporte de las familias de Melipilla. Y el segundo oficio, presidente, tiene que ver con mi región. ¿Acordamos el oficio, colegas? Falta una segundo oficio. Pero sí, sobre pero una de otra materia cosa. distinta. Ya. ¿Acordamos oficio? Muy bien. Transporte. A la Subsecretaría de Transporte. Muy bien, acordado. Vamos al otro diputado. Muy bien, hace unos días atrás hubo un accidente que afortunadamente fue sin víctimas fatales con la avioneta que une la localidad de Tirúa con Isla Mocha, en la región del Biobío. Y digo afortunadamente porque perfectamente pudo haber pasado lo que pasó en Juan Fernández, en donde hubo personas muertas, ¿no? Y tal vez, como no hubo personas muertas, es que no se le ha dado la celeridad a la investigación. Entonces quisiéramos solicitar que el Ministerio nos comparta y entregue a la Comisión el informe técnico que sustenta la licitación que ganó Aerotransportes Araucanía Limitada, ATA, que fue la empresa que con una nave monomotor, cuando los vecinos dijeron que debía ser una nave con 2 motores al menos para poder
enfrentar los vientos que hay en esa zona, tuvo este accidente y que es una aeronave además que ya ha tenido 2 accidentes antes, cuestión que no era de conocimiento público y que va a dar lugar también a investigación. Entonces, para poder ejercer bien nuestra labor fiscalizadora, poder tener a la brevedad ese informe que no está publicado en ningún lugar y que es un instrumento, o sea, un documento público, que es el informe técnico que sustenta la licitación sobre la cual, por la cual se adjudicó a esta empresa. Presidente. Muy bien. Segundo informe solicitado por el diputado González. ¿Habría acuerdo? Acordado. Diputado Molé. Muchas gracias, señor presidente. Voy a pedir algunos oficios, señor presidente, que me preocupan. En primer lugar, he tenido la información que se pretende eliminar en la región de Atacama, señor presidente, la Dirección Regional de Aeropuertos, que nos costó conseguir hace mucho tiempo. Atacama tiene una serie de aeródromos y un aeropuerto, y obviamente eliminar, estamos en un proceso precisamente distinto, de tratar de ir descentralizando o desconcentrando a los servicios, y en este caso quiere hacerse un retroceso, señor presidente, y eliminarse la Dirección de Aeropuertos de la región de Atacama. Por eso le pido un oficio para que vaya dirigido al señor ministro de Obras Públicas en esta materia, con el objeto de que obviamente se revierta esa decisión si es que está tomada, y si se pretende tomar, obviamente no se tome. Es un retroceso flagrante. Tenemos muchos problemas de conectividad, hacen falta la mantención de aeródromos, la renovación del propio aeropuerto de Copiapó, ubicado llamado Desierto de Atacama. Entonces, sería un retroceso y espero que el señor ministro lo deje sin efecto o no lo implemente. En segundo lugar, señor presidente, quiero enviar un oficio al director de Obras Hidráulicas a través del señor ministro de Obras Públicas. Se están tomando en la comuna de Copiapó y se están instalando viviendas en una quebrada que es fundamental para el desagüe dentro del sector alto de Copiapó. Y debo decirlo porque se le ha informado a las autoridades regionales y no han tomado las medidas, con el consiguiente riesgo no para las personas que están en la toma, sino que también las laterales, porque se va a armar ahí si es que hay una lluvia o una situación como los aluviones que han habido el 2015, el 2017, extremadamente grave. Y hasta ahora las autoridades han sido informadas, tanto las autoridades de orden público, el delegado regional presidencial, como las de obras hidráulicas, ya que es una quebrada en el sector Andacollo. Toma Andacollo en la comuna de Copiapó, sector alto, lado norte de la comuna de Copiapó. Oficio que pido, señor presidente, tanto al ministro de Obras Públicas como al ministro del Interior en cuanto orden público, ya que es una situación de esa naturaleza también. Y por último, señor presidente, un oficio a la señora ministra de Transportes, atendido que en la comuna de Vallenar, el hospital provincial instalado en Vallenar, que está en el perímetro de la comuna de Vallenar, no hay locomoción pública todavía, o sea, no hay un servicio de colectivo ni de transporte público mayor para que pueda trasladar a los usuarios y también a los funcionarios. Entonces, quiero preguntarle las medidas que está tomando el Ministerio de Transporte respecto de esa situación que me parece grave. Los funcionarios y funcionarias del Hospital de Vallenar, que son más de 800, no pueden ir en locomoción pública a su lugar de trabajo, tienen que tomar taxis u otra forma, o ir en vehículos particulares con la consiguiente costo, contaminación, etcétera. Tacos y cosas que se arman en las horas peak de entrada y salida del trabajo. Entonces es urgente que se licite alguna línea o que se establezca alguna línea de transporte colectivo, que es lo que se usa ya, o de microbuses u otra solución de esa manera para los trabajadores y para los usuarios. Esos 3 oficios quiero solicitar, señor presidente. ¿Habría acuerdo para los 3 oficios solicitados, tanto al ministro de Obras Públicas como a la señora ministra de Transporte? De Transporte y el ministro del Interior. Y ministro del Interior. Eso. Acordado. Acordado. Muchas gracias, presidente. Señor diputado don René Alinco del Sur. Si enciende el micrófono estaría mejor. Gracias, señor presidente. Ahí está. Gracias, señor presidente. Un saludo a los invitados, diputados, ministros, ministras
Voy a leer una pequeña cartita que me llegó desde Puyuhuapi el 18 de julio de 2021. Dice: estimado diputado René Alinco, hemos decidido escribir esta carta para poner en su conocimiento una triste e indigna situación que aqueja a aquellos que nos trasladamos en barcazas subvencionadas desde la región de Aysén a Quellón y viceversa. En primer lugar, quiero informar que por motivos que se encuentra en reparación la calle de acceso del muelle fiscal de Quellón, los pasajeros y transportistas debemos cancelar, aparte del valor del pasaje, un valor adicional que va a pagar el paso de los pasajeros por un muelle privado que lo incrementa en 1.790 pesos, a un pasaje de 12.500, sin considerar el valor de un taxi para llevar a los pasajeros al muelle privado. Perdón. Ay, me perdí hasta acá. Al muelle privado, lo que incrementa el valor del taxi para llevar a los pasajeros al muelle privado de Quellón. Me pregunto qué responsabilidades tienen los pasajeros que el muelle privado de Aysén, Melinque y Puerto Cisne en la lenta reparación del acceso al muelle de Quellón. Este incremento, que puede parecer irrelevante, corresponde a un 14,32%. El caso de los automóviles y camionetas al ingreso, ¿cierto? Ay, se me perdió otra vez. Al ingreso al muelle es algo similar. Además, días atrás se estaba usando una barcaza, la barcaza Truaco, que no reunía las condiciones para viajar en el mar. No tenía ni agua potable. Desde Quellón pasó a Melinca, demoró alrededor de 8 o 12 horas. Posteriormente, de ahí, de Melinca, recaló en Puerto Cisne. ¿Perdón? La barcaza oficial estaba en reparaciones y la empresa privada puso esta barcaza en reemplazo, pero no reunía las condiciones, ni siquiera a los baños no se podía recurrir porque los vehículos que iban en la barcaza iban muy apegados. Por lo tanto, yo solicito, señor presidente, si se puede hacer llegar un oficio a la señora ministra de Transporte y a quien corresponda, también a la Armada de Chile, porque autoriza el transporte y el transporte de gente, de personas humanas, en este tipo de barcazas que no reúnen las condiciones. Yo no me atrevo a decir qué medidas de seguridad tenía porque no lo vi, pero al parecer a la señora ministra o al ministerio se le está informando no la realidad de lo que pasa a través de la Seremía de Transporte de la región de Aysén. Yo voy a hacer ingreso también de esta carta y solicito que como comisión plantear este tema, porque al igual como lo decía el diputado Ilavaca y el diputado González con situaciones similares de aviones, ¿cierto? Aquí también nosotros siempre lloramos sobre la leche derramada. Solicito ese oficio, señor presidente, del transporte marítimo, Quellón, Melinca, Puerto Cisne, Chacabuco y todo su interlado. Por favor, gracias. Muy bien, habría acuerdo para oficiar a la señora ministra de Transporte y también al Ministerio de Defensa, por tanto le corresponde a la Armada de Chile la fiscalización, por eso el Ministerio de Defensa es el superior jerárquico de la Armada y por lo tanto para que oficie a la Armada en su rol fiscalizador, a ambos ministerios. ¿Habría acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Le ofrezco la palabra al señor diputado desde la región de la Araucanía, don René Manuel García. Por favor, diputado García. Gracias, señor presidente. Señor presidente, fui el primero en esta comisión que empezamos a hablar cuando yo dije que el Internet no estaba funcionando en Chile. Veo a mi subsecretario, don Francisco Montero, que está muy entusiasmado, mirando, escuchando. Yo creo que esto no es difícil arreglar el tema. Había un candidato presidencial que decía que esto lo arreglaba en 5 minutos y se acababa la UEF y nunca lo hizo, pero esto es mucho más fácil que eso.
A mí me gustaría que revisaran, presidente, los contratos que venden las empresas que están vendiendo el Internet. Porque cuando usted le vende 20 megas para subir, 20 de bajar, después dicen, oiga, esto es cuando le echa gasolina al auto y se va agotando. ¿Qué se va a agotar? Si usted está comprando una cosa que tiene que durarle el mes. Por eso está pagando un mes. No está pagando medio, 1, ni 1,5, nada. Está pagando lo que realmente debe. Por lo tanto, esto se arregla fácilmente, señor subsecretario, cobren o entreguen lo que están vendiendo, porque esa es la gran estafa que hoy día tenemos, es mucho peor que las colusiones del pollo, que el papel, que todo, porque son miles y miles de millones. ¿Qué es lo que le echan la culpa a la pandemia? Que ellos antes vendían los 10, trabajaban los 10, pero ahora como necesitan poner 20, claro, le quitan a los usuarios el número y se lo venden por 2. Acá hay una aplicación que usted lo puede ver, yo tengo 10 en una cosa satelital, otro 15, y con suerte tengo 1,5 que me están entregando. Entonces, esta es la estafa del siglo. Miles y miles de millones. No voy a mandar oficios, no voy a hacer nada, porque creo que no vale la pena. Parece que las grandes empresas, nadie se atreve a enfrentarlas y siguen haciendo lo que quieran. Por eso, presidente, ya que al subsecretario le vamos a dejar solamente una misión, estimado subsecretario, que nos conocemos muchos años. Averigüe lo que estoy diciendo. El señor Huerta también, don José, es experto en estas cosas, sabe también lo que estamos viendo. Entonces, creo que de verdad la gran estafa hoy día del Internet es que venden una cosa y entregan otra. Lo mismo, señor presidente, que para que lo entienda la gente que está escuchando, que usted vaya y me compre una casa de 140 metros cuadrados, le venda 70 metros de casa y el resto sea una terraza sin ni siquiera techada. Y le digo, aquí están los 140 porque hay un jardincito afuera. No, yo quiero que me entreguen lo que yo compré. Si eso es tan difícil hacerlo, exíjanle, no permitan más empresas o permitan entrar a más empresas que realmente cumplan los contratos que ellos están ofreciendo. Esto es enervante. Muchas veces uno le toca votar y se cae en Internet. Llama a la empresa y no dice, se le acabó la benzina. ¿Qué benzina, por favor, señor subsecretario? Yo compro un mes, pago un mes. Entonces le puedo decir al señor que yo lo voy a pagar el primer día 3.000 pesos, segundo día lo voy a pagar 5 y a los 3 días se me acabó la benzina y no le pago más en todo el resto del mes. Por eso que creo que lo que está diciendo el diputado y la vaca, lo que están diciendo todos los diputados, no es problema del Internet ni el que tenga más, los otros han fibra óptica. El problema es que no entregan lo que realmente le ofrecen al usuario. Muchas gracias, señor presidente. Ojalá esto se arregle luego. Esta es la estafa del siglo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, estimado diputado René Manuel. La verdad es que casi lo aplaudo porque es lo mismo que nosotros hemos venido señalando en reiteradas ocasiones. Y aprovecho de saludar a la señora ministra de Transporte, doña Gloria Hood, que se encuentra con nosotros y por lo tanto está escuchando de primera mano nuestra preocupación. Yo, como me corresponde hacer uso de la palabra en varios, quisiera partir en la misma línea porque el subsecretario don Francisco Moreno se había comprometido a instruir mediciones, a lo menos en aquellas localidades que hemos identificado como altamente deficitarias del servicio de Internet e incluso telefonía celular, con respuestas en algunos casos tan absurdas como la que me tocó ver en un documento que señalaba que ante la falta de conectividad telefónica y de Internet, por ejemplo, en la localidad de Coñaripe Alto, se debía a interrupciones en el servicio de distribución eléctrica de la red que alimentaba la antena. Lo que no sabía la persona que escribió el oficio que le llegó a la Junta de Vecinos de Coñaripe y todos esos sectores es que esa antena no se alimenta del sistema interconectado, tiene generadores. Y por lo tanto no tenía que ver con el problema. Ahora, en este contexto, estimados colegas, yo le pediría tanto a la señora ministra como al señor subsecretario una preocupación que vaya más allá de lo que ya se comprometió a hacer el subsecretario, que es la medición de estas localidades como son Coñaripe Alto, todo el sector cordillerano de Panguipulli que está con un servicio extremadamente precario, todo lo que es Mariquina Costero, que es la cordillera de la costa, principalmente la zona de Maiquillahue, Los Venados y eso, el sector de Funtahuente, Maltilhue, que son todos los sectores hacia la región de los lagos de la comuna de Río Bueno, todo Lago Ranco, en fin, son muchísimos los sectores. Y eso tiene que ver, ya lo dijimos en esta comisión, y aquí le pido la intervención directamente de la ministra y el subsecretario,
Porque lo que están diciendo algunas personas, y corríjanme si esas personas nos están informando mal, el sistema nacional se saturó. Entonces ya no es una cuestión de si funciona o no funciona la antena, si funciona o no funciona la repetidora, en fin. Lo que están diciendo algunas personas es que el sistema que concesionó Chile está sobrepasado y por lo tanto sencillamente cuando los estudiantes tienen que estudiar, cuando los microempresarios, cuando los innovadores tienen que comprar insumos o vender insumos, sencillamente el sistema se satura y no pueden. ¿Y qué decir de las horas peak como son cuando la gente regresa a sus casas en donde derechamente no hay internet? Y esa es una realidad que está golpeando, y lo están diciendo los colegas de todas las regiones de Chile, y por lo tanto se transforma en un problema nacional que tiene que hacer que se verifiquen las condiciones en las cuales han sido contratados estos servicios a estas empresas. Así las cosas, quiero ratificar lo que ha señalado el colega Marcos Ilavaca respecto de otro absurdo que tiene que ver sí con una distribución, y aquí pido una fiscalización precisa. Las poblaciones más humildes, que fueron erradicaciones de más de 1000 familias a principios de los 90 en la población Pablo Neruda, y lo que había sido una erradicación enorme de más de 500 familias al lado en los años 80, y que por lo tanto suman alrededor de 1800 familias en total, sencillamente no tienen servicio. Y no tienen servicio porque lo que algunas personas han dicho es porque la gente antiguamente se colgaban del cable. Hoy día no pueden porque tienen router, y sin embargo no existe fibra óptica, tal como lo decía el colega Ilavaca, no existe fibra óptica en pleno corazón poblacional de Valdivia. El centro de Valdivia está en un vértice y el centro donde vive la gente justamente son las poblaciones Corvi, Inés de Suárez, Yañez Zavala, Pablo Neruda, donde no hay servicio de internet porque no hay fibra óptica, porque no está, así de simple. Entonces hay que ver eso allí, porque esos jóvenes que son los más vulnerables, en donde tenemos algunos problemas sociales, sencillamente no pueden estudiar porque no les están entregando el servicio y las compañías sencillamente no responden. Ahí estamos hablando de varios miles de familias. En segundo lugar, bueno, y en esa línea creo que lo que ha dicho el diputado García ha sido meridianamente claro, y por lo tanto esto debe ser una preocupación nacional más que la de algunos diputados que representamos algunas regiones. Lo segundo que yo quiero señalar es que pido un oficio, igual que el que acabo de señalar en la conectividad de Internet, para el ministro de Obras Públicas y por derivación a los directores nacionales y regionales de la DOH y de la DGA. Porque en la comuna de Río Bueno, particularmente en el sector colindante con la Villa Piruco 2, ha ocurrido que vecinos que han vivido por años allí tenían un terreno baldío al lado en donde convergían algunas aguas lluvias durante el invierno y habían algunas pozas. Bueno, ha llegado una empresa, se están construyendo más de 200 viviendas, algunas con subsidio del Serviu, con permiso de edificación, con todas las autorizaciones, y resulta que el terreno del vecino, el terreno donde estaba habiendo la obra, lo están rellenando con hasta 3,5 metros de altura. Se imaginarán ustedes lo que significa tener vecinos cuyo suelo está a 3,5 metros de altura y antes estaba a la misma cota de donde están las casas del vecindario. ¿Qué ocurre? Que las lagunas que antes habían en el sitio Eriacio, hoy día están empezando a ocurrir en los sitios de los vecinos que tienen sus casas construidas. Además, le están construyendo un muro pegado al cerco de Pandareta de los vecinos históricos, muro que no tiene ningún tipo de verificación estructural por nadie. Sin embargo, tienen permiso de edificación. Entonces yo quiero pedir fiscalización de la Dirección de Obras, de la DOH y de la Dirección General de Aguas para ver qué es lo que pasó con las aguas lluvias que hoy día están inundando al vecindario, y que además fue eliminada esta suerte de sumidero natural que allí ocurría, independientemente de lo que hagamos con la propia Dirección de Obras. Finalmente, estimados colegas, quiero plantear una inquietud que seguramente la van a explayar más la Asociación de Transporte de Taxis Colectivos, en donde van a
plantear dos o tres temas que nos preocupa sobremanera. Y tiene que ver esto con, por ejemplo, la certeza que se requiere si el programa de Renueva tu Colectivo va a seguir finalmente estando vigente para el beneficio de los taxis colectivos. Lo mismo respecto del retraso que hay en la ley espejo para poderle hacer llegar los recursos que se han comprometido con estos gremios y que están claramente retrasados. Han habido, además, en este bono, y aquí quiero hacerle un llamado a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, porque con el bono de los 350.000 pesos y el crédito de los 300.000, la mayoría de estos propietarios de taxis colectivos de la región de Los Ríos han postulado y queda en la pantalla en análisis. Y pasan las semanas y nunca pasa a la segunda etapa que diga puede postular. O sea, se quedó pegado el sistema en análisis y ahí se quedó y nadie sabe cómo seguir avanzando en el sistema. Finalmente, quiero pedirle a la señora ministra de Transporte que revise lo que me ha planteado el alcalde de Corral, don Miguel Hernández, y los concejales, don Leandro Espinosa, don Juan Valenzuela, don Fernando Villagrán, respecto de la licitación de las barcazas que cruzan la bahía de Corral, dos barcazas del Ministerio de Obras Públicas que transitan con subsidio entre la localidad de Niebla, comuna de Valdivia, atraviesan la bahía para la comuna de Corral, pero resulta que tenemos problemas. La licitación tenía que haberse hecho el 2020 y todavía no se hace. Y lo que ocurre también es que cuando hay una nueva licitación, a lo menos se consideran dos asuntos. El primero es que cuando hay temporal la bahía se cierra y no circula nadie y Corral se queda aislado porque la carretera alternativa es larga, es peligrosa y está en mal estado. De hecho, los vecinos, alguien quemó un puente de madera que estaba en mal estado antes que alguien se caiga al río Naguilán. Bueno, en esta condición, todos los lancheros históricos señalan de que cuando había temporal daban la vuelta por detrás de la isla Mancera y llegaban a un fondeadero que es un fondeadero natural, que es donde pueden salir los vehículos por la playa en mejores condiciones. Por lo tanto, establecer allí una pequeña rampa de emergencia y un nuevo recorrido de emergencia antes de paralizar la bahía. Eso se puede hacer. Y lo otro que ocurre que con pandemia han restringido el horario de la barcaza y por lo tanto, en las horas peak donde los estudiantes se suben a la barcaza o los comerciantes salen, ¿qué aforo ni qué 8 cuartos? Va uno encima del otro, va uno al lado del otro en condiciones absolutamente inseguras desde el punto de vista sanitario. Y cuando quieren regresar a Valdivia en la noche, entra el que está en la fila, dejando en el último horario a los corraleños detrás. Piden que se privilegie, que se suba en el último horario a la gente de Corral y no a gente que va a turistear a la zona costera para quedarse en algún alojamiento allí, porque entonces la gente de Corral se queda al otro lado y no tiene alternativa para poder regresar a Corral, sino hasta el día siguiente. Ojo con eso, porque esas cuestiones se pueden hacer perfectamente. No hay más puntos varios. Bueno, yo solicito los oficios que he solicitado tanto a la señora ministra de Transporte como al señor ministro de Obras Públicas. Muy bien. Sin más, entramos, bueno, tuvimos hartos puntos varios, pero bien valen la pena. Los vamos a otorgar 15 minutos a recibir en audiencia, van a ser 15 minutos exactos, por lo tanto le solicito a quienes tienen que exponer a la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile. Aquí están todos los taxis colectivos del país, que es la Contramen, y van a estar en una breve exposición de 15 minutos don Eduardo Castillo, presidente, don Alejandro Pinué, vicepresidente del Consejo Valdivia, y don Ricardo Solís, presidente del Consejo, y la señora Lucy Gómez. Le ofrezco la palabra entonces a don Eduardo Castillo. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los integrantes de la comisión. También saludar a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, al subsecretario de Telecomunicaciones, al jefe de gabinete, don Juan Carlos González, y también, por supuesto, a la señorita Joana Bolrat de CONACET, y también a todos los invitados. Bueno,
agradecerle tremendamente esta oportunidad que nos ha dado a partir de la conversación con nuestros colegas de Valdivia, señor presidente. Bueno, tal como lo señala usted, don Francisco Moreno, siendo subsecretario de Hacienda, lideró el bono y préstamo solidario para los transportistas en agosto del año 2014. Lo sacamos adelante con muchas dificultades, con poca información que se tenía, pero se logró sacar. Avanzamos respecto a ello. Lamentablemente, habiendo muy buena voluntad para solucionar los problemas de parte de la Subsecretaría de Transporte, hoy día nos enfrentamos que bonos año 2020 y préstamos año 2020 hasta el día de hoy siguen con dificultades. Préstamos y bonos año 2021 todavía siguen con dificultades. Y lo que es más grave, que en el caso de los préstamos año 2020 se tienen que empezar a pagar ahora a partir del 1 de septiembre del año 2021. Y aquí queremos solicitar, por su intermedio, señor presidente, que se pueda buscar la fórmula y que todos esos pagos se trasladen hacia el 2022, para que en definitiva podamos solucionar los problemas. Sabemos que hay voluntad, la gente está desesperada, es uno de los gremios más vulnerables hoy día dentro del sistema, estamos dentro de la primera línea del transporte público y nos interesa una solución y sabemos que con los buenos oficios de la señora ministra y también de todo su equipo, creo que podemos llegar a una alternativa. Tal como hemos llegado al bono PYME, con una excelente solución, digamos, en los últimos 15 días, de parte del director de Impuestos Internos, del ministro de Hacienda, el mismo Ministerio de Transporte y también el Ministerio de Economía. Ya, ese es uno de los primeros problemas que tenemos. El segundo problema, y que es un tema que nos interesa que flexibilicemos de alguna manera lo que se quiere llevar a cabo, es el nuevo reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público Pasajeros. Recién ahora, el 23 de julio, a través de la página web del Ministerio de Transporte, conocimos el documento que de alguna manera somete a consulta pública el Ministerio de Transporte. Analizado el documento, muy por encima, en una primera etapa, vemos que es una modificación un poquito más profunda, no va solamente al ordenamiento del decreto mismo. Nosotros entendemos, hoy día son cerca de 3 décadas, en lo cual han habido más de 70 modificaciones, pero todas esas modificaciones han sido conversadas con los gremios. ¿Ya? En la década del 90, si nos remontamos atrás, no existía absolutamente nada, existía la voluntad de poder ordenar, la voluntad de poder trabajar. Y en conjunto con los gremios se trabajó para que en definitiva tuviéramos una reglamentación. Creemos que esa misma fórmula se puede volver a optar. Y lo que queremos que en el fondo, más que seguir presionando y de alguna manera tratando de llevar a cabo un nuevo reglamento que tiene modificaciones profundas, reitero, que no tiene que ver solamente con un ordenamiento. Estamos viviendo una crisis bastante complicada. Recién ustedes estaban conversando respecto al tema del Internet. Nosotros elevamos proyectos pilotos como organización respecto al tema de gestión de flota, incorporación de GPS, y hasta el día de hoy no hay ninguna empresa en Chile que dé el ancho suficiente para este tema. Ninguna. Con la consiguiente posibilidad que vamos a sufrir estafas de por medio, la gente nuestra hoy día está con los servicios muy complicados a nivel país. Entonces nos interesa que en el fondo se pueda crear una mesa de trabajo gremial en conjunto con la autoridad y que, por supuesto, participe la Comisión de Transporte y podamos definitivamente construir algo que le va a cambiar la vida a la gente a futuro. Hoy día estamos en un problema bastante serio. Y así lo entendió el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte y Economía en algún momento del año pasado. Y seguimos en las mismas condiciones. Y seguir tratando de llevar a cabo esta modificación profunda va a complicar al sector. En consecuencia, solicitamos que se pueda crear una mesa de trabajo gremial, vinculante, tal como ha sido en las últimas 3 décadas. Y ha sido con mucha voluntad. Y nosotros nos hemos colocado siempre a disposición. La ministra nos conoce y sabemos que vamos a aportar permanentemente. Otro de los temas importantes que tiene que ver en materia regional, tenemos serios problemas con la atención de usuarios de parte de las secretarías regionales. No hay ninguna secretaría regional en Chile que haya estado preparada para el tema online. Ninguna. Con falta de recursos, falta de personal, más encima agravada por la crisis sanitaria hoy día.
Consecuencia, lo que hemos pedido latamente, que por lo menos un día a la semana en las secretarías regionales se atienda en forma presencial. Creo que es vital que ello ocurra para agilizar todos los trámites que se están dando a nivel de cada una de las regiones. Por otro lado, también lo mencionaba usted, señor presidente, tiene que ver con el tema de cómo somos capaces también de acudir a los temas regionales. Hoy día Arica, latamente desde el año 2018, está pidiendo que le levanten la restricción, porque las aplicaciones tecnológicas hoy día hacen y deshacen, un sistema ilegal que hace y deshace en Arica. Y tienen restringido a nuestra gente que no puede trabajar adecuadamente. Copiapó, por otro lado, quiere la electromovilidad, pero en igualdad de condiciones con los taxibuses. Y eso no está ocurriendo. En Calama tenemos un serio problema con el tema de bienes nacionales, que hoy día la gente no va a poder seguir trabajando si bienes nacionales le quitan los terrenos. Y hasta el día de hoy no hemos logrado que el ministro de Bienes Nacionales se siente con el sector y realmente busquen una solución. El tema de la electromovilidad creo que es sumamente importante, es un tema que nos interesa a nosotros. De hecho, lo tengo como fondo de pantalla. Pero para eso tenemos que entrar en igualdad de condiciones, que realmente se consideren subsidios para el transporte menor, para el taxi colectivo. En regiones, el taxi colectivo es el transporte público, y ustedes lo saben. En consecuencia, creo que es importante que hoy día entremos en igualdad de condiciones y no sigamos haciendo, de alguna manera, proyectos pilotos que lo único que hacen es entregarle aliciente a empresas irregulares, como el nuevo proyecto piloto que van a hacer en Aysén, que hoy día el vehículo ni siquiera está homologado, y una empresa que pretende entrar por la ventana en vez de entrar directamente como corresponde. Entonces, hoy día hay que crear un ecosistema que verdaderamente le dé garantía al sector, pero queremos entrar en igualdad de condiciones y no se siguen inaugurando solamente buses. En las regiones existen los buses y también existen los taxis colectivos. Creo que es importante. En la región metropolitana tenemos los fondos aprobados y hasta el día de hoy no se saca el reglamento respecto al tema del renueva tu colectivo. Y necesitamos que se le dé certeza a la gente que los programas van a seguir hacia adelante y que de una vez por todas entremos a tener una iniciativa que permita que el taxi colectivo entre en plenitud a la ley 20.378, que es la ley de subsidio. Esos son en grandes rasgos, señor presidente, los temas que nos interesa conversar, pero que en definitiva entendamos de que aquí existe la máxima voluntad del gremio para poder dialogar, pero creemos que no es el momento de entrar en ciertas materias. Y si que tenemos que entrar a definir ciertas cosas, tenemos la voluntad suficiente para sentar en una mesa que los distintos gremios y poder desarrollarlo como corresponde. Y también me acompaña don Alejandro Pinuer, don Ricardo Solí, y también la señora Lucía Gómez, que son de la región de los lagos y de los ríos, y me gustaría, si fuera posible, que les pudieran dar la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, don Eduardo. Tal como lo habíamos comprometido, porque estamos legislando, hay 15 minutos para poder entregar. Yo creo que los temas han sido tratados y nos quedan 6 minutos para que puedan hablar entonces y elíjanse ustedes si va a ser don Alejandro Pinué, presidente, o don Ricardo o doña Lucy. Don Alejandro, le ofrezco la palabra a los 6 minutos restantes, por favor. Buenas tardes, señor presidente, y a todos los integrantes, pero me gustaría dar la posibilidad a la señora Lucy que vea el tema por la isla, porque también allá están bastante complicados. Muy bien. Doña Lucy, entonces, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad, señora ministra, señor subsecretario, diputados y colegas en general. Agradecer la oportunidad y la verdad es que sí, nosotros estamos muy complicados en la mayoría de los temas, incluyendo también el Internet, que de alguna manera yo ya había conversado con el señor subsecretario. La verdad es que existe tantos problemas como existen en las diferentes regiones donde ustedes mismos han estado hablando. Y con respecto a lo que atañe a nosotros, a los taxis colectivos, la verdad es que es un gran problema el bono de los 350.000 pesos, el préstamo que tenemos pendiente y ahora el bono de los 500.000 pesos para conductores. Estamos bastante complicados también, ya que en la mayoría de los casos, al menos en la provincia de Chiloé, tenemos el problema que el segundo correo nunca llegó, por lo tanto no se subió lo que se necesitaba para que los conductores les pudiera llegar el bono. Entonces solicito en este momento a la comisión
o a la Cámara que por favor nos ayuden en ese tema de poder de alguna manera subsanar esos temas para que a la gente que ha estado siempre en la primera línea y trabajando desde el primer momento sin ninguna ayuda estatal pueda optar a estos bonos y a estos préstamos que están pendientes. Les cedo la palabra al resto de mis colegas para que puedan también intervenir. Quedan 2 minutos, don Alejandro. Sí, bueno, le decía buenas tardes. Señor presidente y a todos los integrantes, señora ministra, básicamente en el fondo aquí hay una palabra que es de incertidumbre. De lo que hablaba Eduardo Castillo, estamos siempre con incertidumbre en el tema de los pagos, de los beneficios que hoy día queremos lograr y que ustedes, digamos, en general los quieren entregar. Pero me gustaría ver el tema de los pagos, justamente que hay una incertidumbre que no se ha dado en su momento como corresponde. Tenemos pendiente ahora que ya en 2 meses más, 1 mes y medio más, ¿cierto?, viene el primer pago de las primeras cuotas de crédito. La incertidumbre que se genera en la modificación del reglamento, la incertidumbre que tenemos en el programa Renuévate Colectivo, son muchas incertidumbres que hoy día no estamos preparados y no tenemos la seguridad para poder ofrecer a la gente de nuestro gremio qué es lo que hay que hacer, cómo cambiar. Tenemos la voluntad, queremos hacerlo, pero necesitamos que ustedes también nos apoyen en eso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes por la información que nos llega y en el resumen entonces para la señora ministra de Transporte aquí presente, tenemos dificultades entonces con la postulación del bono de 350.000, que las páginas siempre se quedaron pegadas en análisis y nunca pudieron llegar al postular. Tenemos retraso en los fondos, en la entrega de fondos de la ley Espejo, por cuanto todavía hay saldos del 2020 que no han sido hechos llegar a las regiones que corresponda. Hay incertidumbre en lo que significa la ley Espejo y lo que decía doña Lucy respecto de que no tampoco les ha llegado el formulario para postular, y yo creo que genera una condición que merece la atención por cuanto no ha sido responsabilidad de los usuarios poder optar a los beneficios que ya el gobierno había establecido con decisión de este Congreso Nacional. A ver, quiero hacer un paréntesis porque quiero darle la palabra a la señora ministra. Ha habido varios temas que tienen que ver con ella o a su secretario, la señora ministra dirá. Y quiero decir que vamos a aprovechar de dar unos minutos para esto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tabla, estimados colegas, hoy teníamos que votar el proyecto de los servicios de telefonía de prepago. No obstante, había llegado solamente el comparado de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Hace 5 minutos atrás llegó el comparado de las propuestas entre la Subsecretaría de Telecomunicaciones que ya teníamos y la de Prevención del Delito. Por lo tanto, sería una irresponsabilidad votar sobre algo que no hemos podido revisar para poder efectivamente avanzar con la votación en particular de este proyecto de ley que es importante. Por lo tanto, les propongo, colegas, que tengamos la semana distrital para poder revisar estos comparados que nos han llegado de las 2 subsecretarías y votar inmediatamente en el martes siguiente. ¿Y eso es qué martes, secretario? 10. El martes 10 de agosto, sí o sí, porque no podemos tampoco seguir prolongando este proyecto que lo han estado solicitando desde distintas instancias. ¿Habría acuerdo? Muy bien, entonces, señor secretario, por favor, hágales llegar a todos los correos de los 13 miembros de la comisión, los comparados que nos han llegado. Ya lo tenemos. Muy bien, ya está en el chat entonces de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, y además están también las observaciones, indicaciones, aportes que nos han hecho llegar ambas policías y también los académicos y el Ministerio Público que ya lo habían hecho llegar. Por lo tanto, ya tenemos los documentos para revisar, estudiar y poder votar entonces la semana subsiguiente, el martes 10. Le ofrezco la palabra a la señora ministra de Transportes y Comunicaciones. Doña Gloria, por favor. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a los integrantes de la comisión y a los invitados, y también a los integrantes del ministerio que están presentes. Yo tomé nota de todos los temas que se mencionaron, y además tengo una presentación que hacer después cuando entremos a la discusión, pero me parece importante hacer algunas aclaraciones que son bien fundamentales respecto a lo que se comentó aquí.
Voy a ir en el mismo orden en que fueron planteados los temas, partiendo con el diputado Alinco, que hizo ver la dificultad por la que está atravesando la barcaza Quillón, Melinca, Puerto Cine, Chacabuco. Voy a pedir un informe al Ceremi con todos los detalles y ver por qué si ese reemplazo no está funcionando adecuadamente. En eso lo que puedo hacer es comprometerme a hacer esa revisión, porque no tengo en este momento los antecedentes detallados. Pero sin duda, si por ejemplo ocurren cosas como no poder ocupar el baño, es que hay que rápidamente revisar y reponer el servicio como corresponda, y también tengo que confirmar en qué plazo estaría la nave oficial operando. La nave oficial es de muy alto estándar, así que espero que esté repuesta rápidamente. Si no me equivoco, una de ellas es la YACAF, que es una nave recientemente puesta en servicio, digamos, hace pocos años y de muy alto nivel. Así que mi compromiso es revisar esa situación, pedir un informe, como digo, al Ceremi y a la brevedad conversar con quien corresponda para ver cómo mejoramos ese servicio. El diputado García presentó sus antecedentes sobre los servicios de Internet. Yo creo que hay algunas cosas que podemos aclarar, que sería largo de aclarar aquí, pero me parece importante y se las podemos enviar en términos de por qué se producen algunos de las situaciones que él menciona respecto al consumo y que no necesariamente es la velocidad. Quiero centrarme principalmente en lo que estamos haciendo en el Ministerio para resolver este tipo de problemas. Y son dos. Hay uno que es un reglamento de velocidad mínima garantizada, que lo que hace es justamente establecer las condiciones que tienen que cumplir las empresas para que el contratante reciba el servicio que contrató. Algo tan simple como eso no ocurre en muchos de los casos, y por eso fue necesario establecer este reglamento. Ese reglamento ya está ahora en proceso y esperamos que pueda ser tomado de razón pronto para que las personas tengan un mecanismo formal que les permita reclamar cuando no se les está entregando la velocidad en los términos que contrataron. El segundo es el concurso 5G, que tiene una cobertura amplia, no solo el 90% de la población, sino que adicionalmente 366 localidades rurales y aisladas y 199 hospitales públicos, con el mismo nivel de calidad de servicio. Una cosa que ha ocurrido en los concursos anteriores es que se instalan contraprestaciones, que es la cobertura de localidades más aisladas, pero sin el requisito de calidad de servicio, de cumplimiento de velocidad o de estándar. Entonces a pesar de que encontramos una gran cobertura de antenas en el territorio, todavía tenemos antenas que están dando prestaciones en estándar 2G. Y eso está bastante lejos de lo que las personas necesitan. Así que por eso nosotros hemos puesto esta restricción de la velocidad mínima, y además de que en el concurso 5G hay una exigencia de la calidad de la prestación, para que no se repita esto que es lo que estamos viendo ahora. Quisiera decir también que las redes tienen capacidad, no tenemos un problema de dificultad de redes. Lo que sí es que tenemos que asegurar que las redes estén entregando las prestaciones en el estándar técnico que las personas necesitan. Y eso, según las propias fiscalizaciones nuestras, no está ocurriendo en todos los lugares como debería ocurrir. Así que eso explica en parte lo que relataba el diputado René Manuel García. Después, respecto a los temas de transporte, el bono transportista. Nosotros hasta ahora hemos pagado ya más de 100.000 bonos a los propietarios, algo así como 80.000 a conductores, y hemos entregado, puede ser del orden de 50.000 préstamos. El sistema funciona. Y cuando hay casos que no funcionan, a las propias asociaciones les hemos pedido que nos entreguen los listados para poder revisar nosotros. A mí, por ejemplo, por redes sociales me contactan personas que han tenido dificultades, revisamos
Y en la mayor parte de esos casos, al menos los que me llegan a mí, hay alguna dificultad en la forma en que se han subido los documentos o algún paso que no se ha completado. Por eso tenemos la mejor disposición para ayudar a aquellos que han tenido alguna dificultad. Quiero decir también que el pago de esto tiene distintas etapas. Uno es la postulación, que es el proceso que nosotros hacemos en el Ministerio. Después nosotros mandamos los listados a pago a la Tesorería General de la República. Y ese es otro proceso que ya deja de depender de nosotros. Igual nosotros hacemos el seguimiento y en los casos en que nos han presentado dificultades hemos hecho el seguimiento hasta el final para asegurarnos que el pago llegue. Pero, como digo, la mejor disposición del Ministerio para recoger los casos, si nos mandan los casos puntuales que no han funcionado, es mucho más fácil porque los podemos rastrear, podemos pedir los antecedentes si es que faltan y acelerar el proceso. Así que les pediría que por favor operemos en esa forma y así ha funcionado bastante bien. Respecto a las barcazas subsidiadas del alcalde de Corral, hay la que da autorización para operar en la Armada. Así que también tendríamos que mirar si la alternativa que se plantea para el uso de las barcazas, incluso en condiciones de mal tiempo, es viable o no. Ese criterio es técnico de la Armada en realidad y es según las condiciones de seguridad para las embarcaciones y los pasajeros. Y sobre la restricción de horario y la preferencia para residentes de Corral, tendríamos que ver si en el contrato de concesión existe esa posibilidad. Nos parece que tiene lógica que los que residen tengan una preferencia y sobre la seguridad sanitaria, en la medida que se respeten las normas preventivas, por ejemplo, la sanitización, el uso de mascarilla, el uso de alcohol gel, hemos tenido un buen resultado y una buena prevención sanitaria. Así que yo dejaría eso un poco por separado, pero sí me parece importante que veamos si es que es posible implementar alguna forma de preferencia a los residentes de Corral. En el comentario de Eduardo Castillo de Contramen, respecto al bono PYME, el mismo comentario, digamos, los que han tenido dificultades, por favor háganos llegar el listado de los casos concretos. Porque lo que hemos visto es que son casos que son de fácil solución cuando se ha hecho la postulación y se ha saltado un paso, por ejemplo, o algo falta. No es la generalidad, y por eso es que hago énfasis en los más de 100.000 bonos pagados a propietarios, más de 80.000 a conductores y del orden de 50.000 préstamos. Sobre las actualizaciones al reglamento, al 212, el reglamento 212, el decreto 212, es el marco normativo principal, diríamos, para los sistemas de transporte público en Chile. Y no se ha actualizado en mucho tiempo. Hay nuevas tecnologías, hay nuevas formas de proveer los servicios de transporte, y lo que estamos haciendo es solamente actualizarlo. Para eso se ha abierto esta consulta pública, abierta a todos. Todos los gremios pueden participar en esta consulta pública y hacer ver su opinión. A nosotros nos parece inconveniente discutir como reguladores con un grupo de regulados. Es como si, por ejemplo, para regular a las empresas de telecomunicaciones, nos juntáramos con Atelmo o con Chile Telcos, que agrupa a un grupo de empresas, y con ellos acordáramos los términos de nuestra regulación. Creemos que lo que se necesita es un proceso amplio, transparente, con la opinión de todos, y por eso se hace esta consulta pública. Nadie está impedido de hacer sus planteamientos en esa consulta pública. En esta consulta pública también, naturalmente, y porque es una rutina que nosotros tenemos, nos podemos reunir con los gremios, y los gremios nos pueden hacer ver sus inquietudes. Pero creo que es muy importante mantener los planos ordenados. El regulador es el que establece las condiciones para defender el interés de los usuarios, y los regulados pueden hacer ver sus inquietudes y nosotros las recogemos y las incorporamos. Creemos que esa dinámica es la que resulta más transparente y mejor. Y por eso invitamos a todos los gremios a que a partir de la consulta pública, donde están todos los términos de actualización que tienen que ver principalmente con un ordenamiento del decreto y con la incorporación de tecnologías que son ya parte de la realidad diaria. Y por eso es que necesitamos hacer esta actualización.
Sobre la atención en Ceremi, bueno, están cambiando las condiciones y estamos volviendo a la atención presencial. Si hay dificultades de atención, ustedes saben que también nos pueden hacer llegar sus reclamos o sus inquietudes sin ningún problema, nosotros también lo hacemos. También quiero decir que hay prevenciones que tenemos que tomar en acuerdo con las asociaciones de funcionarios del Ministerio, y en la medida que haya restricciones sanitarias, también las asociaciones de funcionarios nos hacen presente que ellos pueden o no pueden asistir presencialmente. Estamos ahora en rumbo de recuperar la atención presencial en una gran cantidad de lugares. Donde hay trámites demorados, por supuesto que nosotros tenemos que preocuparnos de eso, y si nos hacen llegar los casos particulares también lo podemos revisar. Sobre algunas cosas particulares como Calama y los terrenos de bienes nacionales, si hay algo que pueda ser más específico y que yo pueda agilizar gestiones con el ministro, háganmela llegar también y yo puedo hablar con él. En electromovilidad nos encanta que tengan el entusiasmo de participar. Hoy, sin ir más lejos, presentamos 50 taxis eléctricos que van a empezar, taxis básicos eléctricos que van a empezar a funcionar en la región metropolitana. Eso mismo va a ser un programa del Ministerio de Energía en otras regiones. Esperamos que haya buena participación con un subsidio. Y en el caso de Renueva tu colectivo eléctrico, ya está incorporado, está muy cerca de que tengamos el reglamento ya tomado de razón, y ahí no hay ningún impedimento para hacer renovación por vehículos eléctricos. Eso está planteado. Se hizo un aumento del subsidio justamente considerando que un vehículo eléctrico es más caro que un vehículo convencional diésel. ¿Por qué la ley presenta esto? Esto es un programa especial. El Renueva tu colectivo eléctrico se financia con recursos de los gobiernos regionales, no del fondo de la ley 20.378 del transporte público, por una razón bastante simple, y es que los subsidios que entrega esa ley directamente, por ejemplo, a los operadores de buses, son para compensar por la rebaja de tarifa escolar. No es un subsidio al operador de buses, es una compensación por una tarifa menor. Y eso no ocurre en los taxis colectivos. Los colectivos no tienen tarifa escolar. Así que por eso los subsidios que van a los colectivos van a través de los fondos de gobiernos regionales, y podríamos hacer una ronda de reuniones con los nuevos gobernadores regionales para hacerle ver la importancia y la urgencia de agilizar el acceso de los colectivos al transporte eléctrico. La señora Lucy Gómez hablaba también de un segundo correo que no llegó. Les pediría que por favor, si me pueden especificar bien a qué se refieren para poder hacer la revisión. Sobre las incertidumbres que hablaba don Alejandro Pinué, sobre los pagos, como decía, podemos revisar cualquier caso que esté no resuelto y que cumpla con todos los requisitos, así que muy abiertos a hacer esas revisiones. Respecto al 212, es una consulta pública abierta, no tiene que haber incertidumbre ninguna, es un marco de mejora y de actualización tecnológica y de ordenamiento de la normativa para el sector. Justamente porque no queremos informalidad, es que queremos mejorar las condiciones para que los formales puedan operar cada vez mejor. También quisiera pedir la colaboración de esta comisión para ayudarnos en el Parlamento a sacar adelante la ley de plataformas, que es la que nos va a permitir regular a esta competencia que actualmente está operando de manera informal según la normativa de transporte y lleva ya bastante tiempo en el Parlamento y no hemos podido despacharlo. Y después también mencionó el Renueva tu colectivo, eso viene pronto y con un presupuesto adicional para poder hacer este cambio de vehículos a eléctricos. Esos son los temas que yo recogí y los compromisos que tomo, que son facilitar los casos que no estén resueltos de los pagos de beneficios. Quiero decir que el sector además ha sido especialmente considerado. El primer bono con apellido, yo llamo, fue el bono transportista, que este año quedó
mejorado, además se agregó el bono PYME también para los transportistas. Ha habido una especial preocupación porque han sido pieza clave para mantener al país moviéndose, literalmente. Así que en todo lo que podemos ayudar para eso estamos completamente disponibles. Y no tengan preocupación, si tienen dudas, plantéenlas. La consulta pública del decreto 212 es para eso. Háganos llegar todas las inquietudes que ustedes tengan y las revisaremos en conjunto con ustedes en la medida que nos lleguen. Pero quisiera pedirles también que miren con detención lo que estamos proponiendo. No hay exigencias distintas, es solamente abrir la oportunidad de que nuevas tecnologías puedan ser reguladas y que no terminen perjudicándolos por las informalidades. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. A ver, quiero mencionar dos asuntos de lo que la señora ministra ha señalado, porque después además vamos a pasar de inmediato al segundo punto, volviendo a repetir a los colegas que se han incorporado, que dado a que han llegado los dos consolidados de la Subsecretaría de Transporte y Subsecretaría de Prevención del Delito, vamos a dar la semana distrital para revisar los documentos y votamos entonces el martes 10. Bueno, hemos también, estimada ministra, y aprovecho de señalárselo a los invitados, tomado la decisión de la comisión, han sido consultados, ahora aprovecho de consultarle a quienes están telemáticamente, porque lo hemos hecho a quienes estaban aquí en la sala de comisión, que voy a pedir una sesión especial para exclusivamente tratar las condiciones en que Chile se relaciona con las empresas que suministran servicios de telefonía y de Internet. Porque la verdad es que cuando estamos recogiendo reclamaciones de distintas regiones del país, cuesta entender el contexto de la relación formal que existe entre el Estado de Chile, la institucionalidad pública, reguladora y los usuarios mediados por la prestación de servicio a través de empresas. De tal manera que quisiéramos que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones prepare una exposición del estado formal de la relación, pero también del estado real del arte y de las condiciones en que se está entregando este servicio, porque de otra manera tendríamos que nosotros entonces emprender un rumbo legislativo, tanto o fiscalizador o bien legislativo correctivo para efectivamente que Chile mejore las condiciones del servicio de conectividad telefónica, principalmente celular y también de Internet, con todas las ganas de ayudar a resolver. Así que vamos a tener una sesión exclusivamente dedicada al punto y la que sea necesaria. Y como no queremos entorpecer el trámite legislativo de 3 proyectos que hemos venido teniendo, vamos a dedicar las sesiones ordinarias para seguir avanzando en lo legislativo y vamos a pedir 1 o 2 sesiones especiales exclusivamente para ver el asunto de telecomunicaciones. Muy bien. Presidente, no sé si me puede dar la palabra. Diputada Álvarez, le ofrezco la palabra. Cortito. Bueno, saludarlos a todos para honrar al tiempo. Presidente, no sé, me gustaría poder, después de la exposición que hizo la ministra, poder darle la palabra a los dirigentes por si se quedó algo, porque ya hemos tenido situaciones como esta y hemos visto la voluntad del ministerio para resolver, ¿cierto? Lo vimos en problemas en años anteriores donde en estas situaciones de problemas puntuales, que como bien dice la ministra, no son generalizados, el Ministerio ha puesto a disposición canales más efectivos para los reclamos de los dirigentes, porque si hoy día están acá, seguramente ellos ya vieron muchas posibilidades en la Seremía o en el Ministerio, cómo podemos hacer un canal más efectivo, no sé si ministra, con cada una de las seremías en la región que puedan canalizar estas inquietudes y poder resolver como más rápido, que es lo que veo de los dirigentes del transporte, estas situaciones puntuales que están siendo expuestas aquí, por un lado. Y por el otro, ministra, tenemos nosotros con respecto a la conectividad, que nosotros trabajamos porque en algún minuto también vimos un proyecto de ley que era la velocidad mínima garantizada. Sí. Y ese proyecto ya, o sea, ese reglamento. El reglamento que se está esperando, creo que ya está en término final,
ya se concluyó. Ya ingresó a la Contraloría. Ingresó. ¿Y ahí qué plazo tenemos? Porque para contarle a los colegas de que ahí nosotros tenemos una herramienta que va a ser esta ley para poder fiscalizar y garantizar, ¿cierto?, la velocidad que las empresas ofrecen a los clientes con respecto a con lo que están prestando en este minuto, porque a veces hay una publicidad engañosa que con esta ley nos va a permitir fiscalizar y poder regular esto que muchas veces, y lo vimos largamente cuando discutimos este proyecto de ley con respecto a las prestaciones de servicios de internet, telefonía, principalmente en lugares aislados, que se debería regular y tener con esta ley la herramienta para poder fiscalizar. No sé si nos cuenta un poquito esos dos puntos quería hacer, presidente. Muchas gracias, diputada. Mire, le voy a pedir a la señora ministra que reserve un poco esa respuesta, porque hemos venido ocupando la sesión básicamente en puntos varios. Ya quedamos en que vamos a votar en la siguiente sesión sí o sí el primer proyecto de servicio de prepago, y me gustaría que la señora ministra exponga sobre el proyecto de ley iniciado en mensaje para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones, porque de otra manera no vamos a poder darle trámite si no terminamos hoy día con la presentación del proyecto. Les aclaro a las y los colegas diputados que de haber invitados para poder debatir este proyecto, deberíamos recibirlos también a continuación de la votación del próximo martes 10. Si no hay invitados, podríamos votar en general, porque la votación en general excluye la audiencia pública y nos concentramos en especialistas. Por lo tanto, ustedes dirán si van a querer invitar a representantes de la ciudadanía u otras organizaciones para que podamos escucharlo la próxima semana, o sencillamente entramos directamente a las especialidades y poder votar entonces en general y partir con la votación en particular. Ministra, sin más, le ofrezco la palabra entonces para que exponga sobre el boletín 11.632.15, que está en su segundo trámite constitucional. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo traje una presentación y va a ser como a dos voces, porque yo voy a hacer la primera parte y la segunda parte la va a hacer el subsecretario Francisco Moreno. Así que, si me permiten, voy a subir la presentación. Muy bien, pues estamos disponibles para escuchar las dos voces, ministra. Gracias. Le ponemos el acorde. Si no es coro. La estamos viendo, sí, la estamos viendo. No me haga cantar mejor. No, el secretario de acá canta muy bien, puede hacer la tercera voz. Bueno, muchas gracias. Tal como indicó presidente, el boletín 11.632-15 es el que presenta este proyecto de ley. Es un mensaje presentado el 9 de marzo de 2018 y tiene como objetivo incluir, como dice aquí, el servicio de acceso a Internet como servicio público de telecomunicaciones. Y es importante entender esa definición. Servicio público es una categoría regulatoria y es un tipo de concesión que define precisamente la Ley General de Telecomunicaciones. Y por eso es parte de una serie de herramientas que forman un cuerpo con el cual nosotros estamos avanzando para cerrar la brecha digital. Cuando hablamos de cerrar la brecha digital, no es solo mejorar la calidad de las conexiones. Hay una cantidad muy importante de desafíos sobre los cuales tenemos que trabajar. Uno de ellos es el acceso, también la alfabetización digital, también la calidad de las conexiones, el desarrollo de inversiones, la multiplicidad de alternativas de conexión, las tecnologías. Lo que vamos a ver ahora es una parte de eso y es una parte bien fundamental, pero el acceso, como digo, al servicio público de telecomunicaciones puede resolverse de maneras bien distintas y eso es parte de la discusión. Solo para hacer una historia de cómo se ha ido desarrollando el mercado de telecomunicaciones en Chile, este gráfico muestra entre 1989 y 2020 la evolución de Internet fija y voz fija. Estos son los servicios que podríamos llamar convencionales. Y se ve que entre el 89 y
más o menos 1994, hay un gran crecimiento, se implementa el multiportador, el multicarrier, si ustedes se acuerdan, en que había distintas opciones para conectarse. Empieza un desarrollo de Internet fijo, esto es telefonía de voz, la línea roja es toda la evolución de voz. Hay un máximo desarrollo de voz fija que cubre el 55% de los hogares en Chile, y eso se ha mantenido bastante estable, descendiendo en los últimos años, y siendo reemplazado, como se ve acá, por las conexiones, lo vamos a ver después, por las conexiones móviles. Internet fijo empieza a desarrollarse en el año 1996 a partir de líneas telefónicas, con conexiones conmutadas. No sé si alguien se acuerda cuando uno se conectaba y hacía un sonido que era bien característico. Después hay un crecimiento grande hasta el año 2001-2002, en que se agregan otros tipos de conexiones, como el par de cobre de ADSL y TV cable con módem. Después las conexiones dedicadas, y empieza a haber un crecimiento muy fuerte desde 2004 que no se ha detenido. Como ustedes ven, la pendiente de esta curva es muy alta y ha llegado a cubrir, en términos de cantidad de hogares, el 60% de los hogares en Chile tienen conexión de Internet fija. Eso es bien importante porque la mejor conexión que uno puede tener es Internet fija. Es la que permite más estabilidad, más capacidad, hacer transacciones comerciales, y lo que nos queda, el 40% de diferencia, debe cubrirse con alternativas distintas, que son algunas de las que vamos a ver acá. En cuanto a la evolución del mercado de telefonía móvil, vemos que ha llegado del orden de 25 millones de suscriptores. Empezó, si tomamos desde el año 89, que son los servicios de voz en la curva amarilla, y en Internet desde el año 2007 como Internet móvil. Este ha tenido un crecimiento también muy pronunciado, llegando a 20 millones de conexiones. En los servicios de telecomunicaciones, para tener orden de magnitud, tenemos algo así como 55 millones de contratos de telecomunicaciones. En Chile hay más contratos de telecomunicaciones que habitantes, varias veces más. Esto parte en los servicios de voz móvil en forma bastante plana durante un periodo largo, de 1989 hasta el 96 prácticamente, y se introduce 2G, que es el primer concurso, y en la banda de 1900 MHz. Esto da cuenta, y por eso es que me parece importante este comentario respecto a no a la cobertura, sino a la calidad de las coberturas. 2G es lo que se entregaba en el país en el año 1997, y todavía tenemos antenas que entregan servicio 2G, y por eso es que es tan deficitaria la calidad de la conexión, porque eso es lo que no se ha modificado y sobre lo cual estamos trabajando nosotros para que se corrija y no tengamos este desfase, especialmente que afecta a zonas más aisladas y algunas contraprestaciones. Después, en el año 99 aproximadamente, se inicia el Quien Llama Paga. Hay un concurso público, el primer concurso público en la banda 3500, que es una de las bandas más apetecidas, y nosotros acabamos de licitar 3500 para despliegue de 5G, y el concurso público 2 en la banda 1900. Eso hizo que hubiera un gran despegue y un gran despliegue también de servicios, pasando desde muy poquitos usuarios hasta esto del orden de 25 millones, que son ahora los servicios móviles. Hay un pequeño decrecimiento, y en 2018 empieza de nuevo a aumentar. Este es el máximo desarrollo. Estamos ahora con una cobertura de señal, no tomando en cuenta la calidad, la cobertura de señal del 98% de la población, del territorio. Y por eso es que tenemos que emparejar la calidad de la señal, porque hay un desbalance importante.
y tenemos del orden de 20 millones de conexiones de Internet móvil. En esto también se ha ido avanzando a través de licitaciones públicas y el concurso 5G vuelve a generar, y vamos a ver seguramente en unos años más, un gran salto de conexiones de banda 5G. Junto con eso, nosotros hemos trabajado fuertemente en cobertura de fibra óptica. Hay una cartera importante de proyectos de inversión. La fibra óptica es una conexión física que asegura una velocidad muy sustantivamente superior a las que conocemos y además una estabilidad de la señal. El proyecto de fibra óptica nacional son 75.000 millones y es un esqueleto de fibra óptica que llega a todas las comunas del país. Es una carretera pública que pueden usar distintas empresas. Hasta ahora, en muchos casos, por ejemplo, las empresas no iban a las comunidades, a las comunas más pequeñas, porque no les resultaba comercialmente atractivo hacer la inversión para un consumo que por la cantidad de habitantes podía ser insuficiente para cubrir esa inversión, ni siquiera para rentabilizar, sino para al menos cubrir. Por eso es que el Estado en esos casos tiene que intervenir y tiene que asignar recursos, y esos son los 75.000 millones con los cuales el Estado paga esta carretera pública que permite que esa estructura, que es como el gran esqueleto de la conexión, esté disponible. Y desde ahí se despliegan los proyectos de última milla que voy a comentar ahora, que ya en gran medida están financiados. La fibra óptica austral va desde Puerto Montt hasta Puerto Williams. Es una fibra submarina, es un tremendo proyecto, 63.000 millones también financiados por el Estado. Hay otro proyecto de 16.000 millones que va con fibra óptica hasta los complejos fronterizos. Eso van a ser, si no me equivoco, 22, de los cuales tenemos 11 ya cubiertos. La fibra óptica Tarapacá es la única región que quedó con un proyecto separado de la fibra óptica nacional, y acabamos de abrir el concurso para completar también, y es parte de esta estructura, 6.000 millones. Aparte está el proyecto de conectividad para la educación, también está ya, todo esto ya está adjudicado, todo esto está empezando su proceso de ejecución. 15.000 millones para conectar colegios, y esto es un proyecto que va hasta 2030 y todos los años va aumentando la capacidad y la calidad de la conexión. Wi-Fi Chile Go 2.0 son 3.800 millones para duplicar la cantidad de zonas Wi-Fi gratuitos. Y televisión digital, 3.200 millones para equipamiento por apagón analógico y pasar todo el país a televisión digital. Respecto a cómo llegamos a los hogares finalmente, a las localidades más pequeñas, a través de estos proyectos de última milla. Junto con la fibra óptica nacional, que es, como digo, este gran esqueleto de fibra óptica que llega a todas las comunas de Chile, nosotros presentamos en los gobiernos regionales proyectos de última milla para llegar desde ese punto de conexión de cada comuna a las localidades desde donde se pueden conectar los hogares, con esta conexión de alta capacidad. Y tenemos hasta el momento asignados los fondos por los gobiernos regionales, tal como lo indico acá. Voy a mencionar solo algunos, pero por ejemplo en la región de los lagos son casi 15.000 millones para 332 localidades. Esto va a cambiar totalmente la calidad de las conexiones. En la región del Maule hay más de 400 localidades, 9.000 millones, 120 en la región del Libertador Bernardo Higgins. En la región metropolitana hay 99 localidades con 6.000 millones. Tenemos proyectos presentados por 144.000 millones, y eso es lo que nosotros estamos tratando de conseguir. Los gobiernos regionales se han portado excelente en este proyecto, han ido aprobando uno tras otro, y contamos con los recursos para empezar el despliegue hacia el final de este año para empezar a generar esta mejor cobertura. Quería dar este panorama solamente para que tengamos todos una base común de lo que estamos haciendo y de la urgencia de mejorar la calidad de las conexiones. Quiero mencionar también en paralelo
Ministra, estamos haciendo, ¿sí? la voy a tener que interrumpir porque si no se nos cae reglamentariamente la sesión. Perdón, ya. Entonces dejo a Francisco Moreno. Pero, no, está muy bien. ¿Sí? Perdón, ministra. Solicito prórroga por 15 minutos. ¿Habría acuerdo? ¿Quién financia esto último? Muy bien. Prorrogado por 15 minutos y aprovechamos de preguntarle, ministra, ¿quién financia? Porque de acuerdo a la nomenclatura del cuadro, los titulares azules eran FNDR, los verdes Inversión Nacional y los amarillos eran Mineduc. Y en este caso, la última milla, estamos viendo que de acuerdo a esa nomenclatura de color sería Inversión Central y echamos de menos a 5 o 6 regiones, entre ellas Los Ríos, que no está, ministra. ¿Podría explicar? Sí. No, en la última milla que está aquí es todo financiado con fondos regionales, con FNDR. Eso, lo que nosotros hemos hecho es presentar los proyectos a los gobiernos regionales y los CORE han votado por la asignación de estos fondos. Así que si hay regiones que todavía no están, los proyectos están presentados en todas las regiones y hemos ido logrando aprobaciones que son las que están en este cuadro. Hay algunos consejos regionales que lo tienen ya en tabla para votar, otros en los que estamos trabajando en las presentaciones, pero el objetivo es cubrir todas las regiones con este despliegue de última milla y estos son todos fondos regionales. Quería decir también que en algunos casos de comunidades muy pequeñitas estamos con señales experimentales a través de satélite. Con la empresa Starlink estamos haciendo 2 pruebas, uno en Sotomó, en la región de los lagos, otro en Caleta Sierra, en la región de Coquimbo. Son pruebas de conexión de internet de muy alta velocidad. Hoy día estuvimos viendo incluso las velocidades que se están logrando en la primera prueba. Son bien sorprendentes y nos permitiría llegar a lugares muy recónditos con una buena conexión. Así que esperamos que esa prueba funcione bien. Y ahora dejo a Francisco Moreno para referirse al contenido del proyecto. Muchas gracias. Gracias a usted, ministra. Un momentito, la palabra la da la presidencia de la comisión. Perdón. Perdón, disculpa, presidente. No se preocupe. Y me la ha pedido el diputado Ilavaca. Sí, presidente. Qué bueno que vengan este nivel de inversiones en todo el país. Yo creo que es una buena noticia. Pero qué malo que sean las regiones con fondos, los escasos fondos regionales que tienen las regiones, las que deben estar solventando algo que debería venir como una política nacional. Y ahí lamento mucho que el presupuesto tenga que seguir saliendo de las regiones. Los santiaguinos o las autoridades nacionales están acostumbradas a utilizar los fondos de las regiones para sus proyectos propios. Cuestión que me parece una muy mala política pública y espero que los gobernadores regionales asuman, en definitiva, una actitud diferente para el futuro. Yo por eso felicito la elección de gobernadores regionales, porque creo que cada región debe utilizar sus recursos en términos de la estrategia de desarrollo regional. Y esto no es una crítica personal a la ministra ni a este gobierno, es una forma de cómo se está desarrollando los procesos de descentralización en nuestro país. Y yo hubiera esperado, señora ministra, y no veo que la región de Los Ríos esté incorporado dentro del listado que usted dice, y yo creo que es necesario que ustedes asuman un liderazgo mucho más profundo respecto a esta área. Es la área que ha mostrado el mayor nivel de deficiencia en estos periodos de pandemia. Llevamos 1 año y medio de pandemia donde, en definitiva, estamos viviendo la crisis de la conectividad en el país, con calidad de educación disímil de acuerdo a la región en que vivimos y de acuerdo a si somos rurales o somos sectores urbanos. Incluso en esta misma comisión nos ha tocado vivir los estragos de la mala conectividad. El diputado García lo ha señalado en varias oportunidades, viviendo el diputado Alinco, y etcétera. Entonces, cuando vivimos que hoy día la calidad del Internet en Chile es mala, ¿de qué nos sirve esta discusión? No, es que la 2G, que la 3G, la 4G, la 5G, si en definitiva seguimos con este tipo de problemas. Lamento mucho que no vengan recursos destinados desde el Ministerio, ¿ya? Desde el Ministerio para desarrollar las políticas nacionales en orden a mejor conectividad en el país. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca, y en todo caso debemos recordar que se inicia la discusión de la ley de presupuesto del próximo año y deberíamos
tratar este tema integralmente y en esa línea. Muy bien, le ofrezco la palabra entonces al subsecretario Francisco Moreno para complementar la exposición de la señora ministra Hort. Muchas gracias, presidente. Entiendo que la ministra estaba pidiendo la palabra. No, era solamente para aclarar que los recursos... Le doy la palabra, nosotros... ministra, con mucho gusto. Perdón. Solamente para aclarar, presidente, en respuesta por su intermedio al diputado Ilavaca, que en la gran red de fibra óptica nacional y fibra óptica austral se financia con recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones que administra el Ministerio. Y ahí se va todo lo que tenemos, no tenemos más recursos. Y por eso es que hemos presentado los proyectos a las regiones y las regiones entonces asignan estos fondos para los proyectos de última milla. Todo lo que tenemos en el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones se asigna, se adjudica y se da para Wi-Fi, para conectividad a la educación, para fondos especiales de televisión digital. Son todos puro subsidio. Eso, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones es completamente destinado a subsidio. Así que, para su tranquilidad, ahora en la discusión de presupuesto, naturalmente, uno podría plantear una forma distinta. Gracias, presidente. Muy bien, esperaremos entonces la fórmula distinta y complementaria para la ley de presupuesto. Con mucho gusto apoyaremos. Subsecretario, le ofrezco la palabra, por favor. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los miembros de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, saludar a la Secretaría Legislativa de esta comisión y efectivamente, continuando con el relato que nos presentó nuestra ministra, es importante considerar cuál era el contenido de este mensaje que básicamente fue presentado el día 9 de marzo del año 2018, es decir, durante los últimos días de gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Y es un proyecto que tiene por objeto reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. Y las modificaciones que se presentaron en el mes de marzo del 2018 iban dirigidas a dos puntos principales. En primer lugar, dentro del artículo 3º, siempre de la Ley General de Telecomunicaciones, agregar el servicio de acceso a Internet dentro de la categorización de servicio público de telecomunicaciones. Es decir, este mensaje del Ejecutivo no está creando una nueva clasificación dentro de la ley 18.168, sino que incorpora al acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. ¿Y cómo está definido actualmente por la ley? Señala que los servicios públicos de telecomunicaciones destinados a satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de la comunidad en general, y estos deberán estar diseñados para interconectarse con otros servicios públicos de telecomunicaciones. Es decir, esta ley de servicios de telecomunicaciones considera los servicios públicos en una clasificación que ya está señalada y que incorpora el acceso a Internet con este fin. Y la segunda modificación, presidente, que se presentó en marzo del 2018, dice relación con el artículo 24C, que es un artículo que actualmente señala que el servicio deberá otorgarse, tratándose del concesionario de servicio público telefónico, en el plazo de 2 años a contar desde la fecha de la solicitud que el interesado presenta a la empresa, salvo que se produjere un caso fortuito o de fuerza mayor que impida al concesionario atender la petición que se le formula. De esta manera, presidente, la ley señalada ya desde el año 82 y con una modificación en el año 87, otorga un plazo determinado para la solicitud que realiza el interesado respecto ya no ahora al servicio público telefónico, sino que en virtud de la aprobación que tenga bien esta Cámara del servicio público de telecomunicaciones, donde estaría, por cierto, incorporado el acceso a Internet y lo reduce, tal como se ha señalado, de 2 años a 6 meses. Ahora bien, en la próxima lámina damos cuenta de otras modificaciones que se establecieron, se aprobaron en el Senado durante su primer trámite constitucional. Y es importante señalar que se incorporó en el artículo 4 de la Ley General de Telecomunicaciones una determinada conjunto de principios que de alguna otra manera constituyen una forma de establecer la política pública de telecomunicaciones. Y resulta que se establece que
la Ley General de Telecomunicaciones se debe sujetar tanto a la instalación, operación y explotación de los servicios públicos telefónicos bajo los siguientes principios. Y paso de manera muy rápida a señalarlos. En primer lugar, el principio de neutralidad tecnológica. Consiste en la libertad de los concesionarios de servicios de telecomunicaciones para elegir cualquier tipo de tecnología que sea apta para la prestación de servicio. En segundo lugar, el Senado aprobó el principio de universalidad relativo al acceso a los servicios de telecomunicaciones, especialmente la conectividad a Internet, para toda la población, independiente de su ubicación geográfica, bajo condiciones, dice el texto aprobado en el Senado, no discriminatorias, a precios asequibles y de calidad que permitan una efectiva inclusión digital. El tercer principio aprobado es el principio de la continuidad, referido a regular y permanente prestación del servicio de telecomunicaciones cuya infracción acarrea las sanciones legales previstas para ella, que bien sabemos están establecidas en el artículo 27 de la Ley General de Telecomunicaciones. El cuarto principio aprobado se refiere al uso compartido de infraestructura, un elemento muy importante, referente a que el despliegue de las redes de telecomunicaciones se haga de forma eficiente, aprovechando adecuadamente el uso de infraestructura ya habilitada y resiliente, fomentando así su uso compartido y texto independiente de su propiedad o destinación original. Lo anterior, dice el texto aprobado en el Senado, no obstará a la promoción del despliegue de nuevas redes e infraestructura de telecomunicaciones. Y por último, presidente, el principio de transparencia, igualdad y eficiencia en la asignación de recursos. Los procedimientos, dice, de asignación de recursos serán de público acceso, en conformidad a la ley, no pudiendo existir discriminaciones arbitrarias en su estructura ni respecto de los interesados en participar de aquellos. En tales procedimientos, además, se promoverá el aprovechamiento óptimo de dichos recursos. Y a continuación de estos 5 principios que claramente cruzan toda la Ley General de Telecomunicaciones, la modificación del Senado establece un Plan Nacional Digital. Es un instrumento de política pública que mandata que desarrolle las siguientes políticas. Una política del uso del espectro radioeléctrico, velando, por cierto, por su uso eficiente. Una política nacional de inversiones, fomentando en alianzas público-privadas la cobertura de los servicios a nivel nacional. Una política de conectividad, velando por promover la conectividad digital progresiva en condiciones de calidad a todos los habitantes del territorio nacional. Una política de ciberseguridad en el ámbito de las telecomunicaciones. Una política de accesibilidad universal, estableciendo mecanismos de promoción o subsidios a fin de proveer progresivamente a todos los habitantes del territorio los servicios de telecomunicaciones. Una política de calidad de servicios, fijando estándares de calidad para la prestación de los servicios para todo el territorio nacional. Y por último, una política de promoción e investigación, fomentando en el sector la investigación, innovación y la formación de capital humano especializado. Estos son, presidente, 7 elementos, 7 áreas dentro del Plan Nacional Digital que se están incorporando a la Ley General de Telecomunicaciones y obviamente será un elemento que deberá cumplir cada gobierno al asumir. Ahora bien, respecto a las modificaciones al artículo 18 y 19, que también se aprobaron en el Senado, referidos al tema de la infraestructura de telecomunicaciones en bienes nacionales de uso público, bienes fiscales y bienes de concesiones públicas. Esto obedece específicamente a una indicación del Ejecutivo presentada por este gobierno en su oportunidad y que en el fondo en el artículo 18 se incorpora el derecho de uso en bienes nacionales de uso público para poder desplegar sistemas radiantes, derecho que hoy solo existe respecto de la posibilidad de tender o cruzar líneas aéreas y subterráneas. También en este artículo 18, presidente, se contempla el derecho de instalar infraestructura por medio de servidumbres que son técnicamente remuneradas en bienes fiscales en aquellas infraestructuras que estén asociadas o sirvan a la explotación de una concesión de servicio público o de una concesión de obra pública, todo lo anterior con el objeto de facilitar el despliegue de la infraestructura necesaria para dotar de mayor conectividad al país. Respecto al artículo 19, también presentado por el Ejecutivo en una indicación, se pormenoriza una atribución con la que ya cuenta actualmente, ¿no es cierto?, el subsecretario de Telecomunicaciones respecto de la declaración de servicio imprescindible para un servicio público de telecomunicaciones. Respecto a las modificaciones del plazo de otorgamiento de servicio, tal como señalamos hace un rato atrás, el Senado contempló que dentro de 6 meses del requerimiento de un usuario dentro de la zona de servicio del concesionario, este último debiera darle el servicio en cuestión. Adicionalmente, presidente, hay
otras modificaciones que se realizaron en el Senado y que dicen relación... Señor subsecretario, perdón, está a 1 minuto del término de la prórroga de tiempo. Muchas gracias, señor secretario. Básicamente, y con esto termino, respecto a las atribuciones del presidente de la República, se hace mención a su facultad de incorporar, mediante una glosa, un subsidio con cargo al Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones. Expresamos nosotros en su oportunidad en el Senado que consideramos un texto redundante, toda vez que dentro del ejercicio de la ley de presupuesto del sector público es justamente el presidente de la República quien incorpora a través del articulado permanente o a través de cada una de las partidas, ¿no es cierto?, subsidios correspondientes a diversas temáticas y áreas. Y por último, se tocan temas relacionados con las extensiones de las zonas de servicio. Perdón, subsecretario, pido 5 minutos más para el cierre, para poder llegar a las conclusiones, ¿sí? Muy bien. 5 minutos más para 2 minutos, subsecretario, para cerrar y 3 minutos para las conclusiones, por favor. Gracias, presidente. Decía que adicionalmente se tocan temas relacionados con las extensiones de las zonas de servicio, haciendo mención a los concesionarios de infraestructura y también, cosa muy importante, se crea un marco general para la existencia de comunidades o pequeños proveedores comunitarios de telecomunicaciones, lo que creemos se debe revisar y profundizar para así darle mayor aplicabilidad. De esta forma, presidente, hay 2 temas que como Subsecretaría de Telecomunicaciones nos interesa poder seguir trabajando en esta comisión durante este trámite legislativo. Sistematizar el régimen de aprovechamiento de los bienes nacionales de uso público, bienes fiscales, entre otros, y, tal como señalé hace un minuto atrás, revisar y profundizar el régimen de comunidades de telecomunicaciones. De esta manera, presidente, nuestra intención es presentar indicaciones en el periodo que ustedes como comisión determinen, de modo tal de fortalecer este proyecto, moción del Ejecutivo presentado en marzo del 2018 y que tiene por objeto, entre otros elementos, reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Entonces, recapitulando los acuerdos, habíamos acordado entonces que, habiendo llegado los comparados de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, vamos a votar entonces en general, en particular, el proyecto que está en el lugar número 1 de la tabla sobre los servicios de prepago, el próximo martes 10. Segundo, pregunto a las señoras y señores diputados presentes si habrían invitados para el debate de este proyecto para la próxima semana a la vuelta de distrital. ¿Consulto? Diputado Ilavaca, diputado Hernández, diputado García. Presidente, la próxima semana no es distrital. No, la próxima después de la distrital, querido perfecto, colega. Sí. Ok. Bueno, a ver, voy a dar plazo para que durante la semana puedan hacer llegar algún nombre que les interese a ustedes para poder consultar las distintas posturas que puedan haber respecto de este proyecto. Si no lo hay, estimados colegas, y quiero que esto conste en acta, si no hay, entonces nombres para este debate público, entonces votaríamos en general este proyecto el día martes 10. Y así entonces damos pie a la invitación de especialistas, ¿ya? A partir del martes 10 con las indicaciones que cada uno de nosotros pudiese tener. Así vamos a ir avanzando más rápido, dando esa oportunidad. Entonces, durante la semana, todos los y las colegas de esta comisión podrán plantear algún invitado del público en general. Si no llegan invitados del público en general, vamos a votar en general este proyecto el martes 10 y ahí daremos un plazo para las indicaciones y para la invitación de especialistas en la materia. En tercer lugar, porque ya hemos invitado ya 3 veces a distintas organizaciones para poder debatir el tercer proyecto de la tabla, que tiene que ver con toda clase, la instalación de toda clase de letreros en los caminos públicos, y por lo tanto, sí o sí, aunque sea con extensión de tabla, le vamos a dar el espacio para que puedan exponer los invitados. No vamos a seguir trayendo invitados que van quedando en la cola del proyecto, dada la urgencia de los anteriores de la tabla. Sí o sí, vamos a permitir que las distintas personas que han sido invitadas a este proyecto puedan exponer. Y en base a eso, entonces, proceder
al siguiente trámite legislativo. ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Queda claro? ¿Alguna consulta? Acordado, entonces.